Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo a hablar de los últimos libros que me he leído estos meses. Y bueno, ya hice todos los libros que me he leído en 2025, entonces ahora vengo a hacer otro. Y qué enseñanzas he tenido de cada uno, porque me he dado cuenta de que es verdad que leo mucho, sí, muy bien, pero cuando no lo llevo a otro plano, si yo leo muchos libros, pero luego no hago un vídeo de YouTube hablando sobre lo que he leído, no escribo un artículo en Substack sobre lo que me he preguntado, ¿para qué me sirve aprender si se me va a olvidar? O sea, sí que es verdad que si tú estás leyendo y lo apuntas en un cuaderno con lo que tú has pensado sobre lo que estás leyendo, se te va quedando. Si tú tienes una base de conocimiento, como tengo yo, por ejemplo, en Obsidian, donde tienes ideas y preguntas sobre lo que lees, sobre lo que ves, sobre lo que escuchas, sí que es verdad que se te queda porque lo tienes con tus palabras. Pero si tú no lo estás practicando, no lo debates, no lo pones en la vida real, ese conocimiento se va y me da mucha pena, pero supongo que hay que dejar espacio para que entren nuevos conocimientos. Pero se te olvida, creo que se te olvida. Si tú te lees un libro y a los 2 años te preguntan sobre él, yo al menos no sé lo que me he leído. Entonces quería hacer este proceso de poder hablar de lo que leo, ver si me he enterado de algo, ver qué he aprendido y poderlo poner en algún sitio. Y que así cuando diga, anda, que leí el primer semestre de la carrera, no me acuerdo de nada, vengo a ver este vídeo al igual que en cualquier otro tema. Así que bueno, vamos a empezar. Me leí Siddhartha de Hermann Hesse, es el primer libro que leo de él. Me lo han recomendado mucho, me han recomendado también Demian y este en concreto era más espiritual, al menos hablaba de otras cosas, ¿no? Que a mí siempre me han apasionado, la verdad. La espiritualidad es un tema que a mí me encanta y me gustó mucho la idea, los aprendizajes que va teniendo el Buda. No sé si es un Buda o, bueno, la persona que va en la novela, el protagonista. ¿Ves? Como, mira, este libro me lo leí en enero, ¿vale? Y ya no me acuerdo mucho. Pero bueno, me gustó mucho la idea de esperar, de pausar, de conectar, de escuchar al agua, de ver todo lo que te tiene que decir. Yo creo que en el silencio se hallan todas las respuestas dentro de ti. Tú ya tienes todas las respuestas antes de saberlo. Y yo creo que hay veces que no puedes saber algo hasta que no estás preparado para ello. Yo creo que algunos mensajes no te van a llegar hasta que no estés preparado para que te lleguen. Igual que cuando lees un libro, a mí me pasa, por ejemplo, cuando era pequeña, había libros que yo leía y decía, esto no es para mí, a las 2 páginas lo terminaba y no me llamaba la atención. De hecho, yo sabía que ese libro no era para mí, pero que tal vez más adelante podría serlo. Y algunos libros he dicho, no me gusta. Y luego, a los 10 años después, he dicho, qué barbaridad, es un buen libro, como otro que voy a hablar aquí ahora después, que me leí con 14 años y dije, qué mierda es esta, no entiendo nada. Y luego, más adelante lo leí, es verdad que es muy lento, no me ha gustado mucho, pero he aprendido más que cuando era más pequeña. Entonces, yo creo que hay libros, hay mensajes que no te van a llegar hasta que no estés preparado. Entonces, con este libro, la verdad que muchas de las ideas que tiene de meditación, de quitar los placeres materiales o de estar en una rueda de sed constante, de deseo y no de serenidad, la verdad que ya sabía muchas de las cosas que cuenta. No me ha transformado mucho porque todo esto yo ya lo practico con la meditación y me encanta la espiritualidad y siempre estoy muy conectada con estas cosas. Entonces, y bueno, desde siempre yo creo que tampoco he tenido siempre he sido muy espiritual y nada pegada realmente a las cosas materiales, o sea, siempre he sido muy consciente de mí misma, me he preguntado muchas cosas y no sé, he tenido también muchos momentos que me han hecho darme cuenta de cosas fundamentales en la vida. Entonces, con esto no quiero decir que yo que aquí sea muy experimentada ni nada por el estilo, sino que muchas de las ideas que ya muestra aquí de la espiritualidad, pues ya las tenía en mente
y bueno, pues me gustó mucho, pero ya lo tenía bastante conocido, no sé, la idea del deseo, ¿no? De siempre estar aspirando a algo, pero nunca estar completo y que cuando te empiezas a escuchar, a observar ese silencio dentro de ti, a observar a la naturaleza y a conectarte con ella, ahí empiezas a sentirte de verdad y dejar de lado ese yo para empezar a ser, ¿no? Que es algo totalmente diferente. Me gustó, pero sentí que muchas de las cosas que habla ya las tenía bastante dentro, no sé. Así que nada. Luego, también hablando de espiritualidad, dije en el anterior vídeo que me había leído, no sé cuál de los dos, pero bueno, que al final me he leído estos dos de Oso, que me encantó Oso, además me vi el documental, sorprendente, la verdad, no sabía que había toda esa historia detrás de esa comunidad que hacen, no sabía todo eso, ¿no? De lo que pasó con las autoridades y con esa supuesta secta, que yo no creo que sea tanto una secta y algo tan malo. De hecho, creo que había muchas personas que no estaban comprendiendo bien el mensaje de la comunidad y que también dentro se distorsionó bastante por algunos deseo de poder, ¿no? También. Pero bueno, la cuestión es que me encantaron, estos sí que me transformaron bastante, la verdad, Oso siempre que le leo me transforma algo cambia dentro de mí, al igual que con Edgar Tolle, que me empecé a leer El poder de la hora, luego me leí Un mundo nuevo ahora, y no sé, tiene algo que me hace remover mi mundo interior y preguntar más y conocerme más de alguna manera. Así que me gustaron un montón, los recomiendo un montón. Si no habéis leído nunca a Oso y os gusta la espiritualidad, os gusta la meditación, os gusta conoceros, os gusta también no hacéis journaling, o que siempre que alguien hace journaling yo sé que está en un proceso de conocerse interiormente. Entonces los recomiendo bastante. Luego también, no sé por qué, yo iba a las librerías y siempre me pasa, que ya lo digo en muchos vídeos de reseñas, que yo veo un libro y siento que lo tengo que leer. Me pasó con este libro, La montaña mágica, de volumen 1, volumen 2. Yo no sé por qué, pero siempre que iba a una librería lo veía y sentía algo de tienes que leer este libro, ¿vale? Yo soy muy de energías y bueno, pues me lo leí, me hice caso y me leí la obra completa, que son 2 partes. Al final me esperaba mucho más porque sentía que tenía una necesidad muy grande de leerlo. Aún así he aprendido mucho porque justo también me estoy leyendo ahora El mundo de ayer de Stefan Zweig y me está enseñando bastante sobre otras épocas. Bueno, en concreto habla de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial que él vivió y cómo la vivió, ¿no? Desde ser un escritor y que luego con la Segunda Guerra Mundial le van a censurar todas sus obras, los alemanes, bueno, Hitler, y te cuenta pues todos los procesos del periodo de entreguerras, de antes de la Primera Guerra Mundial y de cómo vivió su infancia y en la universidad. También muy interesante también que él no iba a las clases y que iba a los exámenes y aprobaba, ¿no? Como otros también. Por ejemplo, Steve Jobs tampoco fue a la universidad, iba a las clases que le interesaban y otros muchos genios y personas que no se adaptaban al sistema tampoco iban a la universidad. Esto también me llama la atención. Bueno, este libro, a ver si recuerdo bien, va sobre... ay, es un hombre, un ingeniero, ¿no? Creo que era así. Es Thomas Mann, es un ingeniero que va a un santuario, no sé si se llama así. Es increíble cómo se te borra las ideas que había. Bueno, en la novela, la novela se me asemejó bastante al túnel del Ernesto Sábato porque tiene unos personajes alegóricos que no son personajes con una acción, sino de hecho la novela
está en un tiempo indeterminado porque habla de ideas, yo creo, más que de personas en una historia, en una acción, ¿no? La novela, los personajes de la novela son ideas o pensamientos o filosofías, maneras de actuar o de ser de antes de la Primera Guerra Mundial. No sé si es de la... Bueno, supongo que será la primera, porque en 1912 Thomas Mann... Claro, vale. Vale, esta novela es un clásico y me llamó esta novela es un clásico y me llamó mucho la atención porque tiene bastante relación con El túnel de Ernesto Sábato, porque me leí esa novela y sus personajes son alegóricos, para mí. Uno representa la verdad, con María, por ejemplo, otro pues tal cosa. Y en esta novela pasa lo mismo. La mayoría de los personajes son personajes alegóricos que representan ideas, pensamientos y demás. Y todo esto antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que te intenta hacer ver es filosofías que había antes de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, hay un debate entre, bueno, ya en el segundo volumen ya, porque es bastante lenta la novela, es verdad, que en eso falla un poco, yo creo, porque describe mucho, describe cosas innecesarias, eso no me gustó, muchas veces se me hizo muy, muy pesada la lectura, pero seguí adelante porque hay algunos debates que se hacen, que al final son filosofías debatiendo unas con otras que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo luego al mitad de la novela aparece un personaje que empieza a debatir con el pedagogo, ¿no? El que venía de la ilustración un poco, que es ese pensamiento ilustrado que caracteriza a uno de los personajes, y debate con esta persona que está pensando más cercana a otras ideas, más, no sé cómo llamarlas, porque no son teológicas como tal, pero es que no recuerdo tampoco muy bien, tendría que volver un poco. La novela trata de un ingeniero que se va a un hospital de tuberculosos y en este hospital está su primo, que es militar. Y allí se va a encontrar en este hospital con varios personajes que van a hacer referencia a algunos de los pensamientos o filosofías que había antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces es muy interesante porque no están solamente debatiendo personajes con unos intereses propios, sino que están debatiendo filosofías que había antes de la Primera Guerra Mundial, y también te hace ver un poco qué es lo que está fallando y qué caldo de cocción había antes de la Primera Guerra Mundial, y cómo se relacionan estas ideas también. Es interesante también que la novela está en un tiempo eterno, ¿no? De alguna manera, porque no está hablando de un espacio real. De hecho, se refiere al mundo debajo del hospital, al mundo que no está en este hospital, como los humanos, como que es otro mundo. O sea, donde están no es un plano de acción, es un plano inmaterial, porque están las ideas. De hecho, también hay algunos personajes que hacen referencia a Oriente o a la irracionalidad, y otros personajes que hacen referencia a los avances de la ciencia, al progreso, ¿no? A la ilustración, otros personajes que hacen referencia a lo sagrado. Es interesante por esta mezcla que os digo de pensamientos. Aún así, la novela no me llamó mucho la atención porque es muy, muy pesada, y hasta que no empiezan a debatir y tal, se hace bastante pesada y describe cosas que no hacen falta, yo creo. También supongo pues también que es de la época, ¿no? De 1912, no sé cuándo es la fecha de la novela. A ver, antes de decir nada. La fecha de la novela es de 1924, entonces también pueden llegar a entender que la escritura sea un poco más lenta y muy enrevesada. Pero aún así tiene ideas muy interesantes. De hecho, también va a tratar el espiritismo, ¿no? Al final lo que va a hacer en la novela es mezclar todas las corrientes filosóficas que había antes de la Primera Guerra Mundial y las va a poner a debatir como si fuesen personajes.
y es muy interesante porque al final el ingeniero hace referencia a todas esas personas burguesas, ¿no? De antes de la Primera Guerra Mundial y las ideas que les llevaban, ¿no? O sea, al final el protagonista es el ingeniero y su primo es un militar, que también son las dos vertientes un poco, ¿no? Los militares, los ingenieros y cómo las ideas que había antes de la Primera Guerra Mundial les van a ir transformando y cómo les va transformando al personaje a lo largo de la novela con esa idea de cómo los burgueses también pues, fueron transformados por todas las ideas que había en su sociedad, de alguna manera, ¿no? Entonces es interesante, pero es muy pesado de leer. No la recomiendo, la verdad, sinceramente. Yo creo que se podría hacer una novela con personajes alegóricos tratando pensamientos o filosofías de otra manera. Me quedaría con los debates que se hacen y con las referencias y con la metáfora de cada personaje, que al final es una alegoría a un pensamiento y a una idea. Entonces, bueno, a varias ideas. Pero bueno, es interesante por reconocer cómo piensan también cada filosofía, con el progreso, ¿no? Con estos ideales, cómo se piensa de verdad que el progreso puede llegar a elevar a la humanidad y quedarse ahí, ¿no? Y cómo también luego con la guerra pues se ha transformado, aunque la novela es de 1924, pues bueno, es verdad que Thomas Mann se va con su mujer a un hospital de tuberculosos en 1912, entonces pues tras el periodo de la guerra, tras la Primera Guerra Mundial y con las filosofías que él había visto, pues hace esta novela de cómo influyó las ideas y las filosofías en las personas de la sociedad, sobre todo los burgueses, que eran los que podían leer y se podían permitir una educación. Luego también me leí en inglés Ayam Malala, que he de decir que nunca había leído un libro en inglés, sinceramente, un libro porque me apetecía a mí, no del colegio, te quiero decir. Y me cambió bastante la perspectiva, sobre todo saber cómo en otros lugares del mundo las mujeres no tienen acceso a la educación y que muchas veces damos por sentado cosas que no son. Y cómo pues estas mujeres al final, ¿no? En Pakistán tenían acceso a la educación, iban a la universidad, iban a las clases y de un momento a otro con los talibanes dejaron de ir, no podían seguir yendo. Y cómo la educación transforma vidas y el contarlo, el escribir, cómo una persona escribiendo en su casa en un acto solitario puede llegar a transformar el mundo y cómo puede llegar a dar visibilidad a situaciones así, ¿no? Me pareció tremendo y también la importancia del padre con la hija me gustó mucho, de cómo la cuida, cómo valora sus ideas, cómo la acompaña también, cómo se preocupa por ella, pero a la vez la da fuerza. Me gustó mucho esa relación que tienen y cómo le ayuda también su padre en todo este proceso. Pero cómo ella sale, ¿no? A hablar, a defender sus derechos sin importar y cómo tiene esa evolución también de pasar por el hospital, de cambiar su pensamiento, de ser aún más fuerte, ¿no? Cuando la disparan. Y me gustó mucho. Además, leer en inglés, pues me gustó bastante. Y también me hace pensar, ¿no? De decir, jope, la universidad, la educación, parece que es algo que ya las mujeres tenemos conseguido, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que mujeres que ya estaban ahí aprendiendo se las quite de ese lugar, ¿no? Con unas ideas y también que estas ideas vienen de un miedo, ¿no? De un miedo en la sociedad, pues se aprovecha para meter un dogma, una religión y que si no haces eso, pues eres castigado, ¿no? Con la idea de que hemos cometido un pecado o algo así al nacer, que viene desde hace mucho tiempo. Luego también me terminé de leer los fragmentos presocráticos, que he estado todo el año leyendo este libro porque iba muy poco a poco, por cada autor me he podido tirar un mes o dos y me ha gustado mucho, he aprendido mucho, sobre todo con este libro y con los cursos de Anna Minekan, que los recomiendo un montón, están en YouTube y lo profundiza un montón en todas las ideas de los presocráticos, lo explica súper bien, lo recomiendo un montón. A mí me ha ayudado muchísimo, aparte de mis clases en Historia de la Filosofía Antigua en la universidad. Y qué decir, yo creo que tendría que hacer un libro, un vídeo entero hablando de los presocráticos y todo lo que he aprendido, la verdad. Ahora estoy ya con los sofistas, con Protágoras,
he estado viendo también el Oriente Antiguo, la historia del Oriente Antiguo, he estado viendo la política en toda la antigüedad, en las monarquías, en los sistemas de democracia, ¿no? En Pericles, con Atenas, que eso, bueno, eso viene después, pero que he estado muy metida en este mundo y he intentado conocerlo todo de Grecia y de los alrededores. Así que, bueno, hasta de la parte del éxodo de Judea a Babilonia también, creo que todo merece su importancia y que en la filosofía en las universidades españolas, al menos en Madrid, no se habla de la parte de Oriente, al menos en la autónoma, entonces creo que es muy importante hablar de todas las culturas. De hecho, en Historia de la Filosofía Medieval no damos en ningún momento otra religión que no sea la cristiana y mucho menos los árabes, ni Oriente, ni nada. Entonces creo que es muy importante esa parte de la historia. Y nada que decir, también da muchas pinceladas también habla del papiro de Derbeni y de otros hallazgos que se han ido encontrando, el papiro de Oxirrinco también. Así que este lo recomiendo un montón. Si queréis adentraros en la filosofía presocrática más a fondo, además que están todos los fragmentos traducidos, entonces también te permite preguntarte por ti mismo, aparte de la interpretación que den los autores, qué podría significar. Muy importante también leer los fragmentos originales. Luego me leí de William Shakespeare, no me leí El Mercader de Venecia, me leí Macbeth, la tragedia de Macbeth, para el club de lectura de la Autónoma que tenemos con Tinta Inquieta, asociación que hemos creado en la Autónoma. Y no pude ir al club de lectura, pero me leí el teatro, la obra, vamos, y me la esperaba mucho mejor. La verdad que se hacía mucho hincapié en Macbeth, y yo la verdad que, bueno, es un clásico, sí, pero no sé, no le vi tanto mejunje para, no sé, me esperaba mucho más. En verdad que es bastante conocida y se habla mucho, entonces, bueno, yo esperaba que eso fuese algo más relevante. Pero bueno, además es muy cortita, o sea que se lee bastante fácil. Y me pareció curioso hasta dónde puede llevar el poder y la ambición en el ser humano. Hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Es algo inherente o se puede dejar de lado el poder de alguna manera? Me refiero, si tienes poder puedes dejar de comportarte como... no sé, porque muchas veces hay políticos que tienen muy buenas ideas, pero en cuanto llegan al poder parece como que se evapora, ¿no? Cuando llegas al poder es difícil, incluso el éxito en los artistas, ¿no? A algunos les lleva a la decadencia, o la lotería, ¿no? Por ejemplo, ganan la lotería y muchos se vuelven a quedar incluso peor, en ruina, ¿no? Es interesante ver cómo es el ser humano y qué puede ser capaz de hacer, ¿no? Por poder o por ego también, porque al final es mente, es miedo, y aquí no está el amor en ningún lado, que yo creo que es lo que nos hace elevar como humanidad y lo que nos hace vivir. Luego también me leí de Francisco Giner de los Ríos los escritos sobre la Universidad Española que va haciendo en su obra. Este es algunos de estos textos, pero yo me compré personalmente las obras de Giner de los Ríos de 1924, o las primeras que sacó, bueno, cuando murió, que murió en 1915, hicieron una recopilación de esos escritos que había hecho en unas obras, las obras completas de Francisco Giner de los Ríos, y yo me compré algunas en segunda mano, y es muy curioso porque además son libros muy antiguos y me gusta un montón. Bueno, que en este libro habla de la crisis de las universidades, de el horror de los exámenes en las universidades, y de hecho dice, hay una frase que se me quedó muy marcada, que es que los estudiantes de las universidades no son estudiantes, son examinandos, que lo único que para lo que van a la universidad es para examinarse y no para aprender ni para crecer como personas. Y es que totalmente, o sea, me lo voy a tatuar, te lo juro, o sea, hice un trabajo académico sobre esto, sobre los exámenes, sobre Giner de los Ríos, Institución Libre de Enseñanza. Me encanta, además hice el curso de monitores allí y me cambió bastante la vida y mi percepción sobre ella, ¿no?
Y bueno, yo quiero estudiar probablemente la carrera de pedagogía porque me parece fascinante la historia de la educación, cómo transforma la educación las vidas de las personas y bueno. Y luego me leí también Firmin de Sam Savage. Es un ratón, este ratón, que le encanta leer todo el rato, constantemente. De hecho, bueno, pues en su familia nadie lee, todos son un poco borrachos, que no sé hasta qué punto es una metáfora de su vida o simplemente es la historia, pero bueno. Y es curioso cómo el ratón también tiene pues, esa ambición o esos rasgos que nos hacen humanos y cómo todo el mundo le repele por su físico, pero que dentro de él hay un mundo interior enorme y que no puede hablar ni nada, entonces no puede expresar todo eso que siente y se siente absurdo también. Y es un poco también metáfora de los humanos, ¿no? De que aunque leamos un montón, aunque tengamos un montón de conocimiento, no podemos expresar la realidad, aunque lo intentemos por medio del lenguaje. Esto ya me lo he inventado yo, no lo pone en la novela. Y es interesante también cómo se siente solo, cómo intenta conectar con los demás, necesita esa conexión como los humanos, y al final es una rata, ¿no? Que aprende a leer y que es incomprendida. Entonces, bueno, yo creo que siempre uno que lee mucho se puede sentir comprendido con esta historia. Así que nada, estos son los libros que me he leído y bueno, he estado de exámenes, entonces tampoco he podido leer mucho, pero bueno, me ha gustado mucho leer, me ha ayudado bastante también a distraerme en estos meses que han sido más complicados y quiero seguir grabando para YouTube. La verdad que me pasa al igual que con las relaciones, que es algo que me cuesta mucho, de estar cuando estoy mal o de hablar cuando estoy mal. Yo creo que cuando estoy mal, y tampoco hace falta mostrarte, ¿no? Cuando estás mal, pero también eres querida igual cuando estás mal. Lo que pasa que cuando te sientes mal, pues no quieres hablar con nadie, ni grabar, ni nada, ni escribir, porque te sientes basura. Entonces no vas a compartir esa basura, ¿no? Quieres compartir tu luz y tu energía buena, no lo malo. Entonces te retraes, te reconstruyes, te abrazas con mucho amor y sigues para adelante. Así que nada, gracias por escucharme y nada, ya empieza el verano.